Bueno, hermanos, entonces mientras los niños salen a su clase, yo te invito, hermano, que cierres tus ojos por un momento y que respires profundo y le pidas al Señor que te deje adorarle, que te deje cantarle, que mueva el espíritu de Él en tu corazón. Dile, Señor, yo quiero sentirte, Señor. Cántale al Señor. Eleva tu espíritu a Él. A ti, El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Cantaré al Señor. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Queremos adorarte, oh Rey de Reyes, Señor. Díselo de nuevo a ti, Señor. Solo a ti, oh Rey. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Levanta tu voz a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Así es, bendito Dios, Padre del cielo, Señor. Padre de la gloria, Padre eterno, Creador, Señor. Creador de todo eres tú, bendito Padre. Por eso levantamos, Señor, nuestros cánticos para adorarte, para exaltarte, Señor, para glorificarte, Padre del cielo, Señor. Solo tú eres digno de ser alabado, de ser exaltado, de ser glorificado, Padre celestial, Señor. Gracias por este tiempo que nos regalas, Señor, para en espíritu, Señor, unirnos a ti, ir delante de tu presencia, ir delante de tu trono y decirte cuán agradecidos estamos contigo, Señor, por ese amor que has derramado en cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, porque has sido fiel en cada vida, en cada situación, Señor. Gracias por el habernos acompañado, Señor, durante todos estos días, Señor, en medio, Señor, de tanta angustia, de tanto problema en nuestro país, Señor.
Tú has estado con nosotros en cada vida, en cada familia, Señor, en cada circunstancia, Padre. No nos has abandonado, bendito Dios, Señor, porque como lo veíamos anoche, Señor, tú eres nuestro refugio, Señor, de generación en generación. Siempre serás nuestro refugio, Señor. Tú eres nuestra sombra, la que nos cobija, Señor, la que nos abrigas, bendito Padre. Gracias por dejarnos morar debajo de tus alas, bendito Dios. Gracias por el recibirnos, bendito Dios, en tu presencia, Señor, delante de tu atrio, bendito Padre, delante de tu altar, bendito Dios. Solo tú, bendito Padre, solo tú eres digno, Señor, de ser adorado y de ser exaltado, Señor. Por eso te adoramos, Señor, y por eso nos alegramos, Señor, hoy. Nos alegramos, bendito Dios. Y yo quiero pedirte que le cantes al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cántale al Señor, alábalo. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi Rey pronto veré. Nos gozamos, oh Rey Señor. Gracias, Padre. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi Rey pronto veré. Gracias, Señor. Te adoramos, te alabamos, Rey de Gloria. Me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi Rey pronto veré. ¿Cuántos se gozan de que un día estarán delante de la presencia de nuestro Señor? Amén. ¿Cuántos se alegran? Dale un aplauso. Amén, gloria a Dios, aleluya. Señor de señores, solo Él es digno de ser alabado y de ser exaltado. Bendito Dios, Padre Santo, Padre Eterno, Padre de la Gloria, Señor. Damos gracias, Papito Dios, Señor, por ese tiempo que nos has permitido, Señor, el adorarte, el cantarte, el gozarnos delante de ti, de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé, Señor, que donde está tu Espíritu, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor, allí hay libertad, Señor. Amén. Ahí donde está tu Espíritu, Señor, ahí hay sanidad, bendito Padre. Hay amor, hay paz, hay gozo, Señor de los cielos. Gracias, bendito Padre, por todo lo bueno que has hecho, que harás y que siempre, Señor, estarás con nosotros, Señor. Por eso nos gozamos delante de tu presencia y nos alegramos, bendito Padre bueno y eterno. Solo tú eres digno, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Eleva un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Papito Dios. Gracias, Señor.
¿Cuántos se gozan de que un día estarán delante de la presencia de nuestro Señor? Amén. ¿Cuántos se alegran? Dale un aplauso Amén, fuerte. gloria a Dios, aleluya. Señor de señores, solo Él es digno de ser alabado y de ser exaltado. Bendito Dios, Padre Santo, Padre Eterno, Padre de la Gloria, Señor. Te damos gracias, Papito Dios, Señor, por ese tiempo que nos has permitido, Señor, el adorarte, el cantarte, el gozarnos delante de ti, de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé, Señor, que donde está tu Espíritu, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor, allí hay libertad, Señor. Amén. Ahí donde está tu Espíritu, Señor, ahí hay sanidad, bendito Padre. Hay amor, hay paz, hay gozo, Señor de los cielos. Gracias, bendito Padre, por todo lo bueno que has hecho, que harás y que siempre, Señor, estarás con nosotros, Señor. Por eso nos gozamos delante de tu presencia y nos alegramos, bendito Padre bueno y eterno. Solo tú eres digno, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Eleva un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Papito Dios. Gracias, Señor. Gracias, hermano. Bueno, nuevamente, hermanos, paz, bienvenidos. Paz, hermano. Poder congregarnos en este tiempo de la tarde. Espero que hayan tenido un buen almuerzo. Que creo que el ayuno era hasta el mediodía, ¿no? Entonces, ya pudieron levantar el ayuno. Sí. Qué bueno poder tener este tiempo de sábado. Voy a saludar especialmente a Cristian Alejandro. Bienvenido, mi hermano. Qué bueno que esté con nosotros. Y bueno, el hermano Pedro nos compartió un versículo en Juan, el capítulo 16, el verso 33. Vamos a buscarlo, vamos a ubicarlo todos. Juan, capítulo 16, verso 33. Dice el Señor Jesús, estas cosas se las he hablado para que en mí tengan paz. Porque en el mundo van a tener aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesús. ¿Perfecto? ¿Sí? Me parece interesante esta palabra. Después usted en su casa, allí donde está, más tarde o en su tiempo de devoción, pues va a leer, de pronto se toma el tiempo de leer este capítulo de Juan, capítulo 16, que está anterior a esa bendición del Señor Jesús, y toca algunos aspectos, ¿no? Nos va a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo en nosotros, la obra del Espíritu de Dios, ¿sí? Cómo se va a llevar a cabo. Y en otra partecita, pues nos va a mostrar que Él ha vencido al mundo. Y hace una reflexión, hay una relación. Y al final de este capítulo, pues encontramos estas palabras, ¿sí? Estas cosas, todas estas palabras que hemos recibido de Jesús hasta ese momento, le dice a sus discípulos, las he hablado para que ustedes tengan paz, ¿sí? Lo conflictivo ahí es que Jesús habló de persecución, ¿sí? Habló hasta que la misma familia iba a estar en contra, nos iba a rechazar, ¿cierto? Que no íbamos a tener un lugar propio, que de pronto lo que íbamos a tener serían conflictos, ¿cierto? Pero por causa de ese evangelio iban a venir esas cosas. Pero él dice, pero yo quiero que tengan ¿qué? Paz, ¿sí? Paz, ¿sí? Porque el mundo lo que nos va a dar son aflicciones, conflictos, de pronto a veces inconvenientes, ¿cierto? ¿Sí? Pero nosotros tenemos que desarrollar algo que es la confianza, desarrollar nuestra fe, ¿sí? Sabiendo que Jesús también vivió esas problemáticas, vivió esos momentos difíciles y salió vencedor, ¿sí? Entonces, hoy yo quiero relacionar un poquito esta parte en que pensamos que el evangelio, que el ser cristiano, solo lleva cosas buenas. Y pues en una parte sí, son cosas buenas, pero generan situaciones difíciles, ¿sí? Generan situaciones difíciles, ¿sí? Que nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como cristianos, tenemos que saber discernir, tenemos que saber
sobrellevar y tenemos que aprender a diferenciar, ¿sí? Hay situaciones que sean difíciles en la vida de los seres humanos y son por causa del mismo ser humano, ¿cierto? Pero hay otras situaciones que se dan en dificultad y pueden ser o son en su mayoría a causa de la fe, de lo que nosotros creemos, ¿cierto? Algo que confronta lo que la sociedad o nosotros conocemos como la ética, ¿sí? Nuestra ética como cristianos es confrontada día a día, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos elegir? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer de esta manera? ¿Cierto? Y a veces se pierde un poquito el equilibrio porque lo tomamos de la manera de la sociedad, ¿sí? Entonces la vamos amoldando, nuestra fe la vamos amoldando a la sociedad, ¿cierto? Inclusive hasta nos podemos ver tomando decisiones que irían un poco en contra de lo que Dios dice, pero que nosotros las podemos ver para el bienestar, ¿sí? Un poquito en esas cosas, ¿no? Entonces, hoy no les voy a dar una porción base, más bien, como dice el hermano Álvaro en sus mensajes, les voy a dejar de tarea porque vamos a mirar al profeta Jeremías, ¿sí? Pero vamos a mirar varios capítulos. Entonces, yo voy a estar tocando algunos temas, algunas cosas, y pues le pido que usted en su edificación, hermano, en su interés, después, si no lo conoce, se tome el tiempito para leerlo, para que esto le quede claro, ¿sí? Y voy a acudir a la iglesia de Berea, que dice la palabra que estos recibían la enseñanza, pero que eran muy preocupados por escudriñar esa escritura, ¿sí? Cada día, ¿sí? Entonces no escudriñemos la escritura solo el día sábado o para el tiempo de la escuela o para el mensaje, sino que cada día podamos hacer esta parte, ¿no? Entonces vamos a tocar voy a dar algunos detalles, pero vamos a ir pasando de capítulo en capítulo, entonces usted se va a ubicar por lo menos desde este momento en Jeremías, ¿sí? Jeremías, y vamos a iniciar en el capítulo 27. Capítulo 27 de Jeremías, ¿sí? Bueno, el tema para esta tarde, no sé, yo creo que yo soy muy malo para bautizar mensajes, pero yo le coloqué la realidad y la emoción, ¿sí? A ver si nos queda en una buena relación, ¿sí? Yo creo que cuando llegan los bebés, cuando en una pareja, en un hogar, llega la noticia de que va a haber un hijo, y entonces uno empieza en una relación con la esposa bueno, ¿cómo vamos a llamar al niño? ¿Cómo vamos a llamar a la niña? ¿Cierto? ¿Sí? Y empiezan a aparecer un poco de nombres, ¿sí? Y así pasa a veces con los mensajes, ¿no? Aparecen un poco de nombres y yo no sé si a la final uno le coloca el que es o el que no es, pero pues espero que hoy sea el que es. Bueno, vamos a relacionar un poquito esta parte como una conversación, ¿sí? Porque resulta que en este tiempo que Jeremías está como profeta de Dios, también hay otro profeta, ¿sí? Su nombre es Ananías. En algunas versiones parece con la H como Hananías, ¿sí? Pero están estos dos varones, ¿sí? Y profetizan en el nombre de Dios, ¿sí? Y se va a dar en este capítulo 27 como una relación de palabras, vamos a llamarle así, en que Jeremías va a hablar algo, pero Ananías va a hablar también algo, ¿sí? Entonces, en la primera parte de Jeremías, el capítulo 27, vamos a ver el verso 12. Jeremías 27, y vamos a ver el verso 12. No sé si hay alguna hermana que lo tenga ahí, me quiera ayudar con el verso 12. Dice así: al rey Sedequías le dije el mismo mensaje y además le dije: si ustedes quieren seguir con vida, ríndanse y pónganse al servicio del rey de Babilonia y de su pueblo. Perfecto. ¿Quién dijo esas palabras? Jeremías. Jeremías. Jeremías está diciendo: sometan sus cuellos al yugo del rey de Babilonia y sírvanle a él y a su pueblo. Perfecto.
y vivirán, ¿cierto? Esas son las palabras de Jeremías, ¿sí? Y después, bueno, ustedes después van a ver en el resto del capítulo, dice Jeremías, y yo dije esto al rey, y perfecto, ¿listo? Pero resulta que llega un momento en que aparece este otro profeta, Ananías. Entonces él decide como contrarrestar el mensaje que lo podemos nosotros de la manera que lo ve en este momento este pueblo. Es un mensaje deprimente porque dice que nos tenemos que someter a un gobierno, a un yugo y más de un rey como Nabucodonosor. ¿Perfecto? ¿Sí? Entonces viene ahí un conflicto, pero aparece Ananías y dice, bueno, voy a dar otra palabra al pueblo porque pues esta palabra está como muy triste, está como muy apagada, ¿sí? Entonces voy a dar un mensaje, no importa que no sea verdad, ¿sí? Dice Ananías, ¿no? Yo lo paso ahorita a nuestro tiempo, ¿no? Dice, lo importante no es que no sea verdad, lo importante puede ser que la gente lo crea, entonces levanta su ánimo, ¿sí? Y nosotros en nuestro tiempo, en estos tiempos de la iglesia, podemos descubrir que hay personajes así. Hay maestros, hay predicadores, hay pastores que quieren dar palabra de ánimo, cosas bonitas, ¿sí? Les decía a las hermanas en la reunión femenil, a veces en nuestras oraciones usamos unas palabras tan hermosas, pero en nuestra vida son mentiras, ¿sí? Son maquillajes, ¿sí? Entonces este profeta Ananías está haciendo eso. Entonces dice, ¿qué mensaje? Y de todas maneras, Jeremías está siendo identificado, por eso les dijo ahí, vamos a leer esa parte de Jeremías para entender. Si vemos como más o menos en los primeros 20 capítulos, vemos a un Jeremías que llora, que se deprime, que mantiene triste, ¿sí? Que no se siente como en la labor de profeta, parece que Dios no está con él, inclusive hay momentos donde dice me quiero morir, ¿cierto? Y de pronto esa es nuestra primera etapa de vida en Dios, en cuando no solo vemos respuestas bonitas, cosas bonitas, sino que tenemos dificultades, ¿sí? También en la parte de nuestros matrimonios, la relación del matrimonio, en el inicio tenemos que acoplar, moldear cosas, cambiar, ¿sí? En la misma relación de la iglesia, cuando empezamos a ser parte de la iglesia, no vemos las cosas tan bonitas como parecieran, ¿no? ¿Sí? Inclusive muchas personas se han separado de la iglesia, no necesariamente la iglesia de Dios, pero de muchos lugares de fe, porque al principio piensan y les hacemos creer o les hacen ver que la iglesia es tan bonita, ¿sí? Que la iglesia nada, en la iglesia se cae un plato y no se rompe, ¿sí? O sea, llegamos como a ese pensamiento, ¿sí? Pero Dios está mostrando que hay que vivir unas situaciones, que hay que tener claro, ¿sí? En Juan, la porción que leímos al inicio, Jesús le está diciendo algo a sus discípulos, porque ellos en un momento le dicen, ahora creemos que tú, por lo que nos hablas, entonces Jesús les dice, ¿ahora creen? ¿Ahora sí creen? ¿Sí? Y así nos pasa a nosotros como iglesia, como parte de esta familia espiritual. A veces no creemos que esas palabras, por su dureza, sean de Dios. Entonces, buscamos como Ananías dar palabras bonitas, ¿sí? Palabras de aliento, ¿no? Y decimos, es que necesitamos ser positivos, ¿sí? Necesitamos, porque Dios es amor, Dios es todo bueno, entonces no puede ser. Pero pues va a venir este profeta, entonces dice, no importa que no sea verdad, ¿sí? Aquí lo importante va a ser que las personas se sientan animadas, ¿sí? Entonces él acude a algo que nosotros conocemos como la emoción, ¿sí? Y viene este hombre lleno de optimismo, aunque no tienen fundamento, ¿sí? Son sus palabras humanas, pero está motivado, ¿sí? Y se prepara para esas palabras, reúnen la gente allí, hasta los sacerdotes están allí, el pueblo, entonces él se coloca allí en medio de este pueblo que ha recibido una noticia que no fue muy grata, entonces les dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, ¿sí? Esta parte ya nos pasamos a Jeremías 28, ¿sí?
capítulo 28, los primeros versos, ¿sí? Si usted quiere pasar ahí. Jeremías 28, los primeros versos. Entonces dice, este profeta Ananías dice, he roto el yugo del rey de Babilonia, dijo el Señor, aparentemente, ¿no? Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar y los llevó a Babilonia. ¿Perfecto? Esa es la lectura, las palabras que hace este profeta Ananías, ¿sí? Pero si de pronto usted se toma tiempo en el capítulo 27, se va a dar cuenta que eso no fue lo que Dios dijo, ¿sí? Dios dijo todo lo contrario, ¿sí? Dijo, no voy a hacer que regresen los utensilios, ustedes se tienen que someter al yugo, ¿sí? De este rey, ¿sí? De Babilonia, y si no, no van a vivir, ¿sí? Entonces, si se someten, van a vivir, ¿perfecto? Ah, bueno, aquí se me escapó un detalle, ¿no? Ya en este capítulo 27, Dios le ha dicho a Jeremías, en este espacio, le dice que coloque un yugo de animal sobre él, ¿sí? Entonces Jeremías anda con un yugo sobre él, ¿sí? Literalmente, ¿sí? Yugo de madera con sus amarres y todo, ¿sí? Que es una de las cosas que Dios coloca a su profeta hacer, ¿cierto? Como un símbolo de lo que iba a venir sobre el pueblo, ¿cierto? Entonces, aparte de eso, entonces este profeta Ananías no solo le dice estas palabras al pueblo en contra de lo que Dios dijo, sino que también toma la decisión y le corta las cuerdas del yugo a Jeremías, aparentemente en una señal de libertad, ¿no? Entonces les dice, yo en el nombre de Jesús y por el poder, no sé qué tan, entonces le corta las, ¿sí? Simplificando la parte que tenemos en estos tiempos en la fe, ¿no? Cuando hay hombres que hablan en el nombre de Jesús y hacen cosas, ¿sí? Perfecto, y aparentemente están llenos del Espíritu, ¿sí? Entonces él quita ese yugo, lo rompe, lo destruye, y Jeremías solo acata a decir una cosa, ¿sí? Amén, ¿cierto? Jeremías solo acata a decir eso en sencillez, dice que así sea, ¿sí? En una versión, creo que es la versión Dios habla hoy, estas palabras se traducen como Dios quiera que así sea, ¿sí? O sea, Jeremías dice, ojalá el Señor obre de esa manera, ¿perfecto? ¿Sí? Y viene esta situación, ¿no? Ya después, más adelante, entonces va a venir una parte donde el Señor le va a volver a hablar a Jeremías y le va a decir lo que va a pasar con Ananías, ¿sí? ¿Listo? Pero por ahora quedémonos aquí en esta parte y vamos a reflexionarla de una vez, ¿sí? ¿Cuántas veces, hermanos, en una predicación, en una enseñanza, aún en un escrito, el Señor nos ha hablado y nos ha dicho cosas que son malas aparentemente para nosotros y que tenemos que hacerlas? ¿Y cuántas de esas veces que el Señor nos ha hablado, nosotros hemos acatado esa palabra y la hemos obedecido? ¿O cuántas de esas veces hemos buscado otro mensaje diferente para que nos sea agradable, para que nosotros sintamos un mayor gozo, para que se mueva nuestra emoción, ¿cierto? No sé si han vivido esa parte, esa situación. ¿Cuántas veces podemos en este tiempo escuchar mensajes donde nos confrontan en nuestro comportamiento, en nuestra vida, en nuestro hogar, nuestra familia, aún la misma iglesia, aún en medio de la sociedad? Pero a nosotros nos gustan más esas palabras bonitas, esas que no nos llevan a que tengamos que confrontar nuestra vida, que enfrentar las situaciones y hacer sacrificios, ¿cierto? Es más, ¿cuántas veces aunque nos equivocamos, aunque andamos mal, nos sentamos en la silla de la crítica y criticamos a otros por lo que están haciendo o como lo están desarrollando, sin darnos cuenta que nosotros tenemos una viga y estamos mirando las motas en los demás, ¿sí? Es algo que quiero que relacionemos
en estas palabras que tiene Jeremías. ¿Sí? Jeremías pudo generar un enfrentamiento. Decir, no, a mí Dios me habló y me dijo esto. Y decirle a Ananías, tú te estás equivocando, estás hablando lo que no es. ¿Perfecto? Pero Jeremías simplemente dice la palabra, dijo que así sea. ¿Sí? Solo Dios va a tener la respuesta a eso. Bueno, y por último, en esta reflexión, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué cosas nos mueven más a la realidad y menos a la emoción? ¿Qué palabras nos mueven más a ser verdaderos cristianos y no cristianos emocionalistas? ¿Sí? ¿Qué pasa en su vida, hermano, en nuestra vida, cuando leemos que Jesús le dijo que el que me quiera seguir, tome su cruz y sígame? Y en algún momento le decía a los hermanos, creo que a nosotros nos gusta quedarnos más con el Jesús glorificado allí a la diestra que con el Jesús crucificado ahí en la cruz. Entonces se nos olvida que para esa glorificación se necesitó la crucifixión. Y queremos pasar una vida de cosas bonitas, de cosas agradables, de palabras dulces, de momentos de emoción. Y se nos olvida que para ser vencedores en Cristo necesitamos todas las cosas anteriores a esa victoria. Dice el apóstol Pablo, porque en estas cosas, y ya usted puede mirarlo allí en la Biblia, hermanos, en la palabra, de ahí hacia arriba, ¿cuáles son todas estas cosas de las que está hablando Pablo? ¿Sí? En que somos más que vencedores. Yo no sé cuántos son más que vencedores en su relación familiar, en una verdad. ¿Cuánto ese esposo y esa esposa realmente tienen una relación en Cristo? Se complementan y viven conforme a la manera que dice la palabra. O simplemente andamos en un emocionalismo en que queremos mostrar lo que los demás quieren ver. ¿Sí? No sé cuánto en nuestro ministerio, en la iglesia, nos mostramos realmente como necesitados, lo veíamos la semana pasada, como pobres y menesterosos, ¿sí? Pobres necesitados de ese espíritu, o nos mostramos como tan preparados, tan perfectos, que como que para Dios es un privilegio que nosotros estemos ahí, ¿cierto? Entonces, esto es lo que está confrontando Jeremías y Ananías. ¿Sí? Jeremías está hablando palabras que son duras, ¿sí? Usando un yugo y diciendo, si no se someten a este rey, van a morir, van a recibir guerra, hambre y peste. ¿Sí? Y hay otra palabra emocionalista que dice, no, eso no va a suceder. El Señor va a traer, el Señor va a hacer y va a romper esos yugos. ¿Perfecto? Pero va en contra de ¿qué? De lo que Dios dice, pero suena más rico, suena más agradable. ¿Perfecto? ¿Sí? Bueno, entonces, Ananías, ¿qué quería? Simplemente congraciarse con el pueblo, aunque tuviera que hablar mentiras. ¿Sí? No importaba, pero lo tal era darle ánimo. ¿Sí? Darle ánimo a las gentes, como dormirlas por un momento. ¿Sí? Es lo que nosotros en este tiempo conocemos como esa gracia barata, ¿sí? Que, bueno, algunos hermanos ya saben de dónde proviene este término, de este hombre alemán que luchó para que la fe en Cristo no fuera algo barato, no fuera algo emocionalista, sino que fuera más allá, algo de sacrificio, de verdadera entrega. ¿Perfecto? Entonces, este profeta Ananías es la muestra de esos mensajes dulces. Me acuerdo las palabras de un hermano, decía, hermano, tenga en cuenta que lo dulce al principio se vuelve amargo al final. ¿Sí? El propósito de Dios a veces es que lo amargo se va volviendo dulce. Perfecto. Es interesante esta parte, ¿no? Sí.
Y en esta relación que vamos haciendo, viene nuevamente la palabra a Jeremías, les decía, y el Señor le dice a Jeremías, le dice, ve a Ananías y dile lo siguiente, ¿sí? Y entonces le dice el Señor a Jeremías, le dirás que así como él ha roto ese yugo de madera, ¿sí? Él va a colocar yugo de hierro, ¿sí? ¿Perfecto? Y también le dice, Jeremías le dice a Ananías, le dice, mira Ananías, el Señor no te ha enviado. Esa palabra que tú has dado es mentira, ¿sí? Por tanto, el Señor hoy te dice, ¿sí? Que te va a quitar de sobre la faz de la tierra, que te vas a morir, ¿perfecto? Morirás en ese mismo año, en este tiempo que estamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente te rebelaste en contra de la palabra de Dios. ¿Perfecto? ¿Sí? Eso está en el capítulo 28, ¿sí? ¿Listo? Te dice el profeta Jeremías. Y al final de ese capítulo, creo, dice que a los 2 meses, ¿qué pasó con Ananías? Como escriben algunas veces los hermanos, ya no está con nosotros. Murió. Ya falleció, ¿sí? Ya no camina más en esta tierra, ¿sí? ¿Listo? ¿Y se cumplió qué? La palabra de Dios, ¿sí? Aunque es palabra dura, pareciera, ¿no? ¿Sí? Dios no le dijo a Jeremías, ve, dile a Ananías que bueno, que como yo vi que el pueblo se emocionó y se alegraron todos, y cuando tú le quitaste ese yugo a Jeremías, el pueblo se alegró y se emocionaron y dijeron, viva Jehová. Entonces, bueno, hagámoslo así como dijo Ananías, ¿sí? Cambiémoslo. No. Dios se mantiene en su palabra, ¿sí? Y antes más la confirma y dice, ve y dile a Ananías que si no anda conforme a mi palabra, entonces, ¿qué pasa? A morir. Y se murió. Perfecto. Esa es la verdad, hermanos, de la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros podemos ir en contra, podemos ir en una manera emocionalista por un tiempo, pero tarde o temprano esa palabra va a volver a nosotros y va a hacer que cambie nuestra vida, ¿sí? La vida de Ananías cambió, porque ahora ¿cómo está? Muerto. Perfecto, ¿sí? Entonces, en esta parte, hermanos, no es desanimarlos ni que ustedes digan, uy, aquí tenemos que vivir en conflictos, no, sino que tenemos que tener la certeza de lo que Dios dice, de cuál es el propósito de Dios, porque a veces como que nos distraemos y se nos olvida realmente qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Perfecto? ¿Sí? La palabra de Dios dice que los tiempos son difíciles, que los tiempos son peligrosos, ¿cierto? ¿Y estos tiempos cómo están, hermanos? Peligrosos, difíciles, ¿sí? De pronto hay personas, hay familias que no lo sienten así, pero si nosotros miramos como miraba Jesús a las gentes con compasión, entonces nos vamos a dar cuenta que andan como ovejas sin pastor. ¿Perfecto? Sí, puede que nosotros estemos en nuestros hogares de una manera cómoda, podamos disfrutar de muchas cosas, pero afuera, hermanos, las personas están como ovejas sin pastor, ¿sí? Lo hemos podido evidenciar en estos días hacia atrás, 10, 15 días, no solo aquí en nuestra nación, en nuestra ciudad, sino que lo podemos ver alrededor del mundo, ¿sí? Como todo, hermanos, se está dando de una manera en que todo está fuera, aparentemente, del orden de Dios. ¿Por qué? Porque hay personas que están dando palabras emocionalistas, ¿sí? Mensajes, bueno, por respeto a una hermana no voy a compartir una palabra que me dijo la hermana, pero están tomando la mente de nuestros jóvenes, los están llevando a situaciones facilistas, emocionalistas, y nosotros nos estamos entreteniendo en temas que son suaves. Se nos está olvidando recordar que lo que nos separa de Dios es el pecado, que si no hay un verdadero arrepentimiento en las vidas, Jesús no va a estar allí con nosotros. Dios no va a dejar de dar la espalda, ¿sí? Porque necesitamos un proceso en nuestra vida verdadero, ¿sí? Aún dentro de la misma iglesia, hermanos.
hay hermanos, hoy lo hablamos en la mañana y no creo que sea nada de lo que tengamos que ocultar, pero aún en la misma relación de iglesia, hermanos, tenemos conflictos para relacionarnos con nuestros hermanos y los criticamos y no mantenemos una verdadera humildad, un verdadero compromiso en la iglesia, sino que simplemente cada uno quiere hacer como bien le parece, ¿sí? Pero el Señor, hermano, nos está llevando y nos anima, aunque sean palabras duras, pero nos anima a que vamos a ver el fruto de esa relación en Dios. ¿Perfecto? Ananías no atendió esta parte y murió siendo rebelde delante de Dios. ¿Perfecto? Bueno, en esta parte de Jeremías, ya más adelante, vamos a ver nuevamente que Dios se dirige a Jeremías, ¿sí? Y le da una palabra, ¿sí? Le dice, mira Jeremías, tú vas a ir al rey y le vas a decir que si las gentes, que si el pueblo no se somete a los caldeos, ¿sí? Ya no son Babilonia, sino que ahora son los caldeos. Entonces, si no se someten a los caldeos, entonces ciertamente van a morir, ¿sí? Van a perder sus vidas. ¿Perfecto? Entonces, si se someten a los caldeos, van a tener vida, ¿sí? Van a vivir, aunque van a vivir ahí sometidos, pero van a tener vida. ¿Perfecto? ¿Sí? Y Jeremías va a ir a estas palabras, ¿sí? Pero pues como es normal, pues no le creen, ¿no? Dicen, es que Jeremías, como es Jeremías es tan negativo, ¿sí? No, metámosle positivismo, no, esto no. Entonces, aparte de eso, pasa un tiempo y a Jeremías lo acusan de traicionar, ¿sí? De traición, ¿no? Y van y lo meten a la cárcel, ¿sí? Por eso les digo, vamos a mirar cómo ven Jeremías, ¿no? Porque si me tomara todo el tiempo para verlo, pues no nos va a alcanzar el tiempo, ¿perfecto? Entonces, usted va a escudriñar allí esos capítulos. Entonces, Jeremías es encarcelado, ¿sí? Meten allí a la cárcel y aparte de eso tiene unos contradictores porque Jeremías sigue gritando y sigue diciendo que si no se someten a los caldeos, entonces todo el pueblo se va a morir, van a acabar, ¿perfecto? Entonces, los que lo mandan allá encerrado, entonces dicen, hay que hacer algo con Jeremías porque me llamó la atención esta palabra, creo que está en la versión Dios habla hoy, dice, porque está bajando el ánimo del pueblo con las palabras que está diciendo. Pero las palabras que Jeremías está diciendo son palabra de Dios, ¿perfecto? Jeremías está dando un mensaje de parte de Dios, ¿sí? Y está diciéndoles, si no se someten al pueblo, entonces va a pasar esto, ¿perfecto? ¿Sí? Esa es la parte importante, ¿listo? Y lo llevan allá al calabozo y bueno, ya después hay una situación, el rey que tiene como una partecita así de como que es tocado por Dios, entonces dice, bueno, tráigame a Jeremías y lo llevan allí en secreto, en una noche lo llevan delante del rey y el rey le dice, ¿hay alguna palabra de Dios? Y Jeremías le dice, sí, que si no se someten a los caldeos van a morir. Perfecto. ¿Se mantiene qué? La palabra de Dios. Perfecto. Aunque Jeremías estaba como prisionero allí, lo tienen encarcelado, lo castigan, bueno, perfecto. Entonces el rey dice, bueno, vamos a llevar a Jeremías en una parte más suave. Entonces dice, bueno, te vamos a cambiar de lugar, te vamos a poner en un patio y vas a tener pan diario. Sí, perfecto. Pero Jeremías, ¿qué pasa? Tiene un conflicto allí, dice, bueno, ahora yo estoy en un lugar cómodo, tengo el pan, ¿sí? Pero aparte de eso, tengo la carga que el Señor me dijo que tenía que hablar su mensaje. ¿Perfecto? Entonces Jeremías toma una decisión y dice, recuerda esta situación de los discípulos del Señor, cuando fueron amenazados, amedrentados, pues, si continuaban hablando del mensaje de Jesús, y les dijeron, bueno, si ustedes no se callan, nos va a tocar mandar al de la moto, ¿cierto? Y no es precisamente el pastor, ¿sí? Sino que iban a perder su vida, ¿cierto? Y estos hombres cuando van allí a los otros discípulos, a la iglesia, entonces les dicen, vamos a orar, ¿sí? Pero no para escondernos,
¿sí? Yo les voy a parafrasear esto. Dicen, no para escondernos, sino que vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dé denuedo y poder en la palabra para que podamos dar ese mensaje. ¿Perfecto? ¿Sí? Entonces no se asustaron ni se amedrantaron, sino que al contrario dijeron, bueno, si tenemos que perder la vida en esto, será con la dirección de Dios. ¿Perfecto? Entonces así pasa con Jeremías. Jeremías toma la decisión, entonces dice, no, yo no me puedo callar esta palabra porque es la palabra de Dios. ¿Perfecto? Y en un momento puede Jeremías recordar allí prisionero y decir, bueno, si el Señor en un momento me dijo que me ama con un amor eterno, entonces ese amor no se va a acabar. ¿Perfecto? Entonces yo tengo que mantenerme fiel a ese amor de mi Dios. ¿Listo? Y sigue proclamando su mensaje. Bueno, aquellos que tenían en contradicción lo toman, le dicen al rey, bueno, con este hay que hacer algo, y el rey dice, ya no puedo hacer nada más, hagan lo que quieran con él. ¿Perfecto? Se lo llevan y lo tiran, lo meten allá en un pozo, en una cisterna, ¿sí? Que se dice la palabra, ¿sí? O un hueco donde está lleno de lodo, ¿sí? No precisamente de agua limpia, sino si dice la Biblia dice de cieno, que es como lodo y agua sucia, ¿sí? Entonces lo cogen, lo amarran allá, los brazos, y lo empiezan a descender y lo meten allí. ¿Perfecto? ¿Sí? Ahora reflexionemos esta parte, hermanos. ¿Hasta dónde ha llegado la fidelidad de Jeremías en su vida? ¿Que ahora está en dónde? Metido en un pozo, en una cisterna sucia, ¿sí? Su cuerpo está metido allí. Dice la palabra de Dios que cuando estos hombres lo soltaron, que se burlaban de él, lo soltaron de las cuerdas, él se empezó a hundir, ¿sí? Yo no sé si usted alguna vez ha estado en una situación de esas, hermano. Se ha metido a un lugar, a un badazal o algo, y usted siente que va a sacar el pie, pero sientes que se hunde más, que se va hundiendo más y se va hundiendo más, ¿sí? De pronto no sé si literalmente lo han vivido, ¿sí? Yo me acuerdo en una actividad cuando dirigíamos los jóvenes, yo creo que la hermana Noelia se acuerda, ¿sí? En una salida que hicimos de jóvenes, un campamento, ¿sí? Y hacíamos unas pruebas, unas prácticas, entonces nos hacían meter por el barro, ¿sí? Nos hacían pasar por un río, ¿sí? Y todos íbamos atados a unas cuerdas y nos hacían cruzar el río, y el río pues llevaba fuerza, pero teníamos que depender los unos de los otros, coger bien las cuerdas, ¿sí? Pasar el pecho en tierra y ver barro, sí, y eso parecía terrible, o sea, decíamos, no, esa ropa terminaba tremenda, ¿no? Pero ahora el profeta está ahí en esa situación, está ahí en una cisterna, está en un hueco donde se está hundiendo, donde ese barro le llega a la cintura y se está hundiendo más, ¿cierto? Pero él no deja de proclamar esa palabra de Dios, ¿sí? Él no se detiene, ¿sí? Independiente de la situación, independiente de lo que le está pasando, él no reniega, sino que al contrario. Este es un Jeremías diferente a lo que usted va a descubrir en los primeros capítulos de Jeremías. Ya no es un Jeremías que se deprime, que llora, que se quiere morir, sino que es un Jeremías que está confiado en Dios, ¿sí? Que está allí recordando la bendición, la palabra de Dios, diciendo, yo hago lo que tengo que hacer y Dios va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Perfecto? ¿Sí? Eso es bien importante, hermanos. Ahora, aparece un personaje, ¿sí? Cuando nosotros sentimos que ya no hay nada, que ya no hay nadie, ¿sí? Ya más o menos voy como en el capítulo 37, ¿sí? Entonces, aparece un personaje, ¿sí? En el capítulo 38 creo que es, sí, permítame, yo lo verifico, ¿sí? Un extranjero, ¿sí? Sí, en el capítulo 38. Aparece un hombre que se llama Ebed-Melech, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que este hombre es un eunuco, ¿sí? Perfecto. Sí, que es un eunuco que está allí al servicio del rey, ¿sí? Ebed-Melech, ¿sí? Es un eunuco etíope, ¿sí? Entonces, miren, Dios va a usar a un extranjero,
¿sí? Y es más, es un extranjero que está en una situación que de acuerdo al pensamiento judío no sería lo más apropiado, ¿cierto? Porque es un eunuco, ¿sí? Y Dios lo utiliza a él, y este hombre se preocupa por Jeremías, ¿sí? Creo que Ebed-Melech significa siervo del rey, ¿sí? De pronto usted lo va a mirar allí en su casa, hermano, ¿sí? Entonces aparte que su nombre es siervo del rey, porque está allí en el palacio sirviendo al rey, pero el rey todopoderoso Dios tiene su siervo allí, ¿sí? Entonces lo utiliza, ¿sí? Miremoslo, ese sí vamos a mirarlo. Vayamos al capítulo 38 de Jeremías. 38 y miremos los versos 7 al 9. Sí, 7 al 9, ¿sí? Bueno, relacionemos con el 6 para que nos quede de una manera más entendible, ¿sí? Dice, el 6 dice, entonces tomaron ellos a Jeremías, los contradictores, lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Jamelec, que estaba en el patio de la cárcel. Metieron a Jeremías con sogas y en la cisterna no había agua, sino que había cieno. El cieno es una mezcla entre lodo y agua sucia, ¿sí? Y se hundió Jeremías en ese lodo, en esa agua sucia, ¿sí? Verso 7. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín. Verso 8. Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey, y le dijo, verso 9, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. ¿Sí? Dice el verso 10, entonces mandó el rey al mismo etíope, a Ebed-Melech, y le dijo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y los echó a Jeremías y con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías, pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos debajo de las sogas, y lo hizo así Jeremías. De este modo, verso 13, sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. ¿Perfecto? ¿Sí? Ahora Jeremías adquiere un nuevo aliento. ¿Sí? Ahora es sacado de allí, de esa cisterna. ¿Sí? De ese lodo, de esa inmundicia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo un hombre que prestó atención al varón de Dios, a Jeremías, que estuvo atento no al emocionalismo, no a las palabras bonitas de decir que somos libres, sino a atender a la voz de Dios. ¿Sí? En esta parte. Dijo, ¿cómo le ha de acontecer esto al profeta de Dios? Perfecto. ¿Sí? Y lo sacaron de allí. ¿Sí? Ahora nuestra reflexión, hermanos. Usted, esta escena de Jeremías, ¿le puede recordar algo, hermano? ¿Usted la podría relacionar a algo en particular? ¿No le traería a la memoria a Jesús el Cristo? El que por hablar la verdad de su Padre se ganó enemigos. Y como no hallaron nada de qué acusarle, utilizaron mentiras. Jeremías realmente no traicionó. Jeremías salía a buscar a su pueblo y les compartía de Dios, ¿sí? Pero unos dijeron, este está entrando y está haciendo amistad con los caldeos, ¿sí? Usted lo va a ver ahí cuando se estudie, hermano. Y entonces usaron eso
para acusarlo y para meterlo en la cárcel por las palabras que él decía. ¿Perfecto? Y así le pasó al Señor Jesús, a nuestro Salvador. ¿Sí? Como no encontraron nada de qué acusarlo, simplemente, ¿qué pasa? Usaron mentiras, engaños. ¿Sí? Y así puede pasar con nosotros, hermanos. ¿Sí? Nuestra familia, las personas que tenemos alrededor, aún la misma iglesia. Cuando usted habla la palabra de Dios, algunos pueden decir, pero ese hermano tan negativo. ¿Sí? Ya se, decía un amigo, ya se tiró el momento. ¿Sí? No, hermanos, la palabra de Dios también es así, hermanos. La palabra de Dios confronta el pecado, llama al arrepentimiento, nos llama a reflexionar. ¿Sí? Hoy la lección de la mañana a mí me pareció algo tremendo, muy bonita, muy diciente, pero tiene que pasar de más allá de bonita, tiene que pasar de reflexiva a la acción, a la aplicación, ¿sí? Y yo tengo que ir y descubrir, ¿tengo algún problema con algún hermano? ¿Tengo algo que me está separando de la iglesia por una diferencia o por un pensamiento? ¿Sí? Y la solución no es cerrar mi cámara, cerrar mi micrófono o bajarme de la plataforma, ¿sí? Usando los términos de ahora, ¿no? No, hermanos, la solución es ir y quitar esas diferencias, limarlas, buscar el punto de equilibrio. Pedro y Pablo se fajaban en sus encuentros, o sea, se criticaban. Pablo le decía, Pedro, eres un hipócrita. Esa es la versión mía, ¿no? Yo la parafraseo, ¿no? Pablo le decía, Pedro, eres un hipócrita. Qué bueno que cuando están aquí solo los gentiles, tú te sientas y compartes, juegas parqués, ¿cierto? Pero cuando llegan los otros judíos, ¿qué pasa? Ay, te separas y te haces el santo y el especial, ¿cierto? Y rechazas a los gentiles, ¿sí? Y Pablo le decía así, de una manera implícita le está diciendo eso, dice, no seas hipócrita, ¿sí? ¿Y cómo vas a estar predicando algo si estás andando en esa hipocresía? ¿Cierto? ¿Sí? Y no vamos a ver que Pedro y Pablo se separaron o que terminaron siendo enemigos, no, entendían sus diferencias. Y de pronto yo me imagino en un momento Pedro le dijo, sí, Pablo, tienes razón, estoy haciendo mal, ¿sí? Eso no nos sirve para este ministerio. Entonces vamos a transformarlo, ¿sí? Y Pablo no dijo, no, que no te perdone, yo no, sino que dijo, bien, Pedro, para eso estamos. Perfecto. Y yo me imagino que en algún momento Pedro también tuvo que llamar a Pablo y decirle, ven, ¿por qué no te juntas aquí con nosotros? ¿Cierto? Esa es la relación, hermanos, entre lo real y lo emocional. La realidad y la emoción, ¿sí? Hay cosas que nos pueden emocionar y que pueden ser muy bonitas. Hay ¿sí? Pedro en una emoción le habló a Jesús y le dijo, Señor, pero ¿cómo te va a acontecer eso? Imagínate, ¿cómo así que tú, el maestro, tan buena gente que eres, ¿sí? ¿Y cómo vas a morir en esa cruz? ¿Sí? No, Señor, que no te pase eso, ¿sí? ¿Y Jesús qué pasó? Se emocionó y le dijo, uy, ¿verdad, no, Pedro? ¿Sí? Es que ese papá que yo tengo, no, Jesús se puso en la realidad y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Perfecto? ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros vamos a vivir y estamos viviendo situaciones en las que hay cosas que suenan tan bonitas, ¿sí? Que suenan tan emocionantes, que suenan tan ricas, que vamos a querer, así como este pueblo, en las palabras de Ananías, mantenerlas, ¿sí? Decir, qué rico, amén, ¿sí? Gloria a Dios, ¿sí? Pero la realidad de la palabra de Dios puede ser otra, ¿sí? Si no nos sometemos a Dios, vamos a perder la vida. No importa que estemos con un yugo encima, no importa que estemos metidos en una cisterna y nos estemos hundiendo. Tenemos que mantener
la palabra de Dios tal cual es ella. No la podemos maquillar, no le podemos quitar ni le podemos poner, sino que tenemos que proclamarla y vivirla tal cual nos la dice nuestro Padre, ¿sí? Y Dios, de donde usted menos imagina, va a enviar el socorro. Porque dice esta misma palabra, ¿de dónde vendrá mi socorro? De Jehová de los ejércitos. Y ahí envió a un eunuco, a un extranjero, para que fuera liberado Jeremías. Y asimismo, Jeremías fue sacado. ¿Hubo quién? Esa es una parte, hermanos, importante. Jeremías tuvo a alguien que intercedió allí por él y lo sacaron. Jesús no, hermanos. Jesús no tuvo a nadie que fuera y lo sacara, sino que él fue levantado por el Padre. Miren qué bendición, hermanos. Mantenerse fiel a Dios. El mundo por lo que nosotros digamos en verdad. Nos van a rechazar, ¿sí? Nos van a criticar, hasta nos van a humillar con el progreso de los que no están en Dios. Pero si nosotros nos mantenemos, el Señor tarde o temprano nos va a llevar, ¿sí? Siempre recuerdo una escena de una película, está el comandante, si alguna vez se la compartí a los hermanos de pronto aquí en la iglesia, está el comandante del ejército con sus soldados en una situación tremenda en el campo y el comandante reúne a todos sus soldados y les dice, una cosa les voy a asegurar, que sea vivos o muertos, pero yo los voy a sacar de aquí. ¿Perfecto? Y el Señor Jesús nos dice lo mismo. Sea que estemos vivos o sea que estemos muertos, pero si nos mantenemos en esa palabra limpia, pura, tal cual es, de cierto, vivirás. ¿Perfecto? ¿Amén? ¿Usted cree esa palabra, hermano? ¿O usted cree que si usted habla y confronta el pecado, no, esto se va a volver un problema, Dios no va a estar conmigo? No, hermanos, Dios está con nosotros. Pero tenemos que mantenernos ¿en qué? En la realidad. En la realidad. Jesús nunca se quitó de la realidad. Mantuvo en la realidad del pecado, mantuvo en la realidad de la necesidad de arrepentimiento. Y fuera el que fuera, le habló con la autoridad de la palabra. Nosotros no podemos ser diferentes, hermanos. Tenemos que hacerlo de la misma manera. Sea que ganemos un enemigo o sea que ganemos un converso. Pero la palabra se tiene que mantener fiel y digna. Ya, hermanos, dejemos de ponerle adornos, de ponerle cinticas, de ponerle nombres bonitos. No, la palabra de Dios es tal cual. Solo que tenemos que vivirla de esa manera. ¿Nos va a doler? Sí, nos va a doler. ¿Sí? A mí algo que me molestaba y por eso yo creo que le tengo tanto terror a las agujas y les digo, si yo tengo una propuesta que para la vacuna corten la agujita por lo menos unos 10 centímetros y ahí sí me dejo vacunar, pero le tengo un terror a las agujas, pero porque yo me acuerdo que cuando pequeñito iba al médico y el doctor me decía, tranquilo que no le va a doler. Y sí, me dolía. Sí, yo sentía, ¿no? Usted no va a sentir nada. Sí, yo sentía la aguja, yo sentía el dolor. Entonces decía médico mentiroso. ¿Sí? ¿Listo? Hermanos, no seamos estos médicos mentirosos, que engañamos al niño con la chupeta para que se deje sacar la muela. ¿Sí? Engañamos al niño con las palabras falsas para que creamos que no se siente dolor. No, hermanos, el evangelio les va a doler, hermano. El evangelio nos duele. ¿Sí? Transformarnos a la manera de Dios duele. Se necesita sacrificio, hermanos. ¿Sí? Hay que esforzarse,
Hay que ser valiente. Mire, la palabra de Dios no trae esas palabras de lujo, hermanos, ¿sí? No tengas miedo, ¿sí? Esfuérzate, sé valiente. Yo estoy contigo. ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos eso. Necesitamos pasar ese espacio. ¿Para qué? Para que no seamos esos cristianos de barro, decía un libro, sino para que seamos esos cristianos verdaderos en esa palabra. Bueno, espero que esta vivencia del profeta Jeremías nos sirva a nosotros de ejemplo, hermanos, para el camino que tenemos por delante. Hay algunos que ya han caminado un buen tramo, hay algunos que están empezando, hay algunos que están como decidiendo, ¿sí? Pero yo les aseguro, hermanos, que sea en esta vida, que ustedes estén vivos o que estemos muertos, Dios va a cumplir su palabra y nos va a dar esa vida eterna, ¿sí? Solo que nosotros tenemos que mantenernos en el conocimiento de Jesús. Que cuando el Señor venga diga, ah, sí te conocí y conozco de tus obras, ¿sí? Y no que diga, no, yo nunca te conocí porque te vi solo como emocionado, ¿sí? Te veía saltando, te veía levantando tus manos, pero no tenía relación conmigo. Eso va a ser más duro, hermanos, ¿sí? Porque Él va a decir, no, no te conozco, ¿sí? Qué bueno que Dios nos conozca, así sea por nuestras faltas, por nuestras fallas, porque si Él conoce nuestras fallas, conoce nuestra falta de relación, conoce nuestra falta de emprendimiento, Él va a estar haciendo algo para que eso cambie. Él va a estar puliendo, hermanos. Va a estar colocando el hermano, la hermana que nos pula, que nos mueva, que nos haga, ¿perfecto? Hasta que alcancemos esa pureza para estar allí en ese reino, ¿perfecto? Pero en ese reino están, hermanos, los que luchan, los que se sacrifican, los que no se dejan llevar por el miedo, ¿sí? Y se mantienen en esa palabra. Amén. Dijo Josué, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Ese sea un propósito en nosotros, hermano, ¿sí? No importa lo duro que nos hable esta palabra, llevémosla a cabo, practiquémosla y vamos a ver el resultado en bendición. Vivos o muertos, el Señor nos va a dar esa vida eterna. Amén. Vamos a inclinar el rostro, hermanos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Espero que esta palabra no haya sido dura para algunos. Y si lo fue, hermanos, eso es una señal de que el Señor quiere hacer algo contigo y te está preparando allí un terreno. Entonces yo te animo a que te dejes sacar de esa cisterna por el Señor. No importa que te estés hundiendo. El Señor, aunque sea trapos viejos y harapos, está usando. De pronto después podemos estudiar esa parte para que entendamos un poquito. Bueno, les animo a que lean Jeremías, ¿sí? No nos quedemos solo en ese clama a mí y yo te escucharé, no. Vayamos más allá de Jeremías y vamos a descubrir que Jeremías somos nosotros. Es nuestra vida en Cristo. Bueno, vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por su compañía, por su bendición. Bendito Dios, amado Padre, un sábado, Señor, delante de ti. No un sábado igual a otro, porque este ha sido diferente a todos los sábados que hemos transcurrido, Señor. Nos has hablado, Señor. Hemos tenido pruebas, Señor, de que tú estás con nosotros. Nos has dado la provisión, nos permites este tiempo. Aunque los tiempos son peligrosos, tú permites tiempos de bendición, Señor. Y aunque nosotros no las veamos, Señor, si escudriñamos muy bien, allí, en ese pajar, vamos a encontrar esa aguja, Señor. Vamos a encontrar esa palabra tuya, ese ánimo, ese aliento. Así como ese Jesús el Cristo, en sus momentos de dificultad, en su momento de duda, lo encontró. Así como Jeremías también, en su tiempo de dificultad, de dolor, encontró el aliento y el alivio en ti, Padre. Y supo que ese socorro venía de ti. De una manera u otra, Señor. Tú no lo ibas a dejar hundir allí en ese pozo. De una manera u otra, Señor, tú no lo ibas a dejar allí en esa cruz. Sino que tú, Señor, a los tuyos, Señor, los respaldas y no los abandonas, Señor. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Porque nos respaldas, porque nos llevas con tu mano poderosa. Porque nos corriges por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Porque nos hablas como ese Padre de amor en que nos disciplinas
pero también nos amas, Señor. Por eso te damos las gracias, Señor. Mira tu iglesia delante de ti, Señor, nuestros hermanos, en este país, Señor, en que hay tanto conflicto, hay tanto pensamiento, hay tanto emocionalismo, y nos estamos olvidando de tu palabra. Tú nos recuerdas, Señor, que esa palabra es verdad, que si procuramos conocer esa verdad, tú nos vas a dar libertad, Señor. Vamos a ser libres de esos pensamientos individualistas, de esos pensamientos egoístas, y vas a obrar en nuestra vida, Señor, para que llevemos esas cargas los unos de los otros. Este eunuco, Señor, que tú escogiste, ayudó a Jeremías a llevar esa carga, Señor. Se acordó de él e intercedió por él. Ese Cristo Jesús allí en esa cruz te pidió a ti como Padre que no tuvieras en cuenta nuestras faltas, Señor. Que nos perdonara, Señor, porque andábamos en la ignorancia y no sabíamos lo que hacíamos, Señor. Y aún en este tiempo, Señor, también hacemos tantas cosas, Señor. Dice tu palabra que ese pueblo en la antigüedad se perdió porque le faltó el conocimiento tuyo, Señor. Y hoy también, Señor, tantos se están perdiendo, Señor, porque por la pereza, Señor, no quieren conocer, Señor, esa verdad. Utilízanos, Señor. Para eso está tu iglesia, Señor. Para eso estamos nosotros. Esos instrumentos, esos utensilios, Señor, para atraer con lazos de amor a aquellos que se están perdiendo, Señor. Aquellos que están viviendo en emocionalismos, en fantasías, Señor. Y tú, Señor, quieres que anden en una realidad en esta vida en Cristo, Señor. Muévenos, Señor. Haz, Señor, como es el propósito de esta lección en la mañana, que nos involucremos en un ministerio, Señor. No por una emoción de hacer lo que a mí me gusta, sino por cumplir una tarea, Señor, a la que tú nos has llamado. Y estamos dispuestos y hemos dicho, heme aquí, Señor, envíame a mí. No importa el lugar donde hay que ir, no importa la forma que hay que hacerlo. Desde que tú te agrades, Señor, y haya complacencia tuya en nuestra parte, nos sentimos agradados, Señor. El que tú en un momento digas, estos son mis hijos amados, en los cuales me complazco. Sabremos, Señor, que estamos haciendo lo adecuado. Gracias, Señor, porque nos has tomado en cuenta, Señor. Gracias porque nos has llamado. Y gracias, Señor, porque nos haces útiles en esta obra tuya, Señor. La gloria, la honra, la alabanza a tu nombre, Señor. ¿Necesitamos esforzarnos? Sí. ¿Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar? Sí. Pablo nos lo dice. Procuremos presentarnos delante de ti, Señor, como ese culto real, verdadero. No en emoción, no en sensaciones ficticias, sino en real, con nuestros pies puestos sobre la tierra, mirando al cielo. Es lo que te pedimos, Señor, en esta tarde. Bendice a mis hermanos, a los directores, Señor, de cada ministerio, para que no quiten ni pongan de esa palabra, sino que la hablen en la realidad, Señor. A cada grupo, Señor, a cada uno de esos discípulos, Señor. Que tú, Señor, como iglesia, nos dirijas, Señor. Y así como lo pidieron los discípulos en aquel momento, Señor, danos, Señor, el poder, danos el denuedo para hablar de esta palabra. Allí en todo lugar donde estemos. Que no nos avergoncemos, Señor, que no nos intimidemos, que no nos dejemos atemorizar, sino que lo hagamos con valor, Padre. Es lo que te pedimos. Te lo pedimos, Señor, en ese nombre precioso de Cristo Jesús. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos gracias por la vida de Jeremías, te damos gracias por Jesús, te damos gracias por cada personaje que está ahí en esta palabra, que nos es de ejemplo para continuar adelante, Señor. Nos esforzamos y somos valientes para la gloria y la honra tuya, Señor. Y te damos las gracias por el poder y la gloria en ese Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta palabra haya sido de refrigerio, de bendición y de ánimo. Bueno, amén. Les continúe bendiciendo y guardando. Bueno.